Ahora. Bueno, muy bien. Vamos ahora a abrir el debate en día y medio y hemos invitado hoy a Mónica López, titular del Bloque Celeste y Blanco, y a Fernando El Chino Navarro, diputado provincial por el Frente para la Victoria, para charlar un poquito sobre los temas de la agenda política por estos días. Hay muchos temas, ¿Les preocupa esta situación de Gendarmería y Prefectura, para arrancar? Es una situación que hay que resolverla. En su momento, cuando ocurrió la ejecución del decreto que había redactado el Poder Ejecutivo, el reclamo de los prefectos y gendarmes fue justo, porque cualquier persona que va a cobrar, y cuando percibe ese cobro, tiene dinero de menos, indudablemente. Decía que el reclamo inicialmente fue justo, pero cuando fueron a los cajeros a cobrar tenían dinero de menos. Inmediatamente el gobierno lo corrigió, el jefe de gabinete asumió que el decreto estaba mal implementado. Hay que analizar después si fue un problema administrativo o hay elementos que nos llevan a pensar que hubo intencionalidad, pero dejémoslo para después. Lo concreto es que gendarmes y prefectos ya cobraron como venían cobrando meses anteriores, con lo cual el tema estaba resuelto. Sí. Lo que motivó la protesta inicial fue resuelta inmediatamente. Posteriormente aparecen otro tipo de situaciones, desde el salario básico de 7.000 pesos y otras cuestiones, que nos parece que se están canalizando absolutamente, no es que nos parece, sabemos que se están canalizando absolutamente fuera de los cauces institucionales. Estamos hablando de fuerzas de seguridad que son civiles a quienes le confiamos armas para que nos custodien. Esto implica una característica especial en esta calidad de trabajadores y no pueden hacer reclamos, ni movilizarse, ni hacer asambleas, porque no se condice con la esencia de una fuerza que funciona en el marco de la disciplina, el verticalismo y la línea de mando. Ahora, Navarro, ¿qué hacemos con el dinero que todos nos enteramos ahora que cobraban en negro durante años, ¿no? Aquí hay una situación que viene de 20 años, donde el Estado ha manejado muy mal la cuestión salarial con las fuerzas de seguridad, también con otros estamentos del Estado, pero puntualmente con la fuerza de seguridad. El Poder Ejecutivo, a partir de distintas disposiciones de la Corte Suprema, estaba corrigiendo esas cuestiones. El decreto 1307 buscaba corregir esas cuestiones. Reitero, el decreto se ejecutó mal y desvirtuó absolutamente el objetivo. Creemos que hubo intencionalidad, ¿por qué? Porque el artículo 6º de ese decreto decía que nadie podía cobrar menos de lo que venía cobrando con anterioridad, y eso no ocurrió en la práctica. Son cuestiones que se estaban corrigiendo, el decreto apuntaba a eso, se ejecutó mal, hay que corregirlo, pero eso no le quita, eso no nos tiene que impedir ver que este tipo de reclamo le hace mal a la fuerza, le hace mal a las instituciones. Está bien que se reclame por los canales institucionales adecuados y tienen que ir a su casa a descansar o a prestar servicio. No pueden estar en esta situación de movilización porque están debilitando y deteriorando a la propia fuerza, con todo el respeto que le tenemos, tanto a gendarmes como prefectos, que cumple una tarea de seguridad muy importante reconocida por el conjunto de la comunidad. ¿Mónica? A ver, tenemos un problemita con el audio, a ver si lo podemos corregir. Decían que hace 10 años que gobierna el oficialismo en la República Argentina y que hace 20 años que se detectaron estos problemas. Se podría haber corregido mucho tiempo antes, en vez de llegar a este nivel donde el reclamo se hace aún mucho más fuerte y más contundente en vista de que se les reduce el salario a la mínima expresión, y me parece que siempre a un trabajador se lo considera, más en un gobierno nacional y popular, se lo considera como primer sintonía y no fina de un reclamo salarial. A mí me preocupa realmente mucho esto, me parece que es como la cuestión de fondo que a veces se está dejando pasar, ¿no? Se habla de la modalidad de la protesta, de lo que pasó con el decreto, pero estamos reconociendo que durante 20 años trabajadores estatales cobran una enorme cantidad de su sueldo en negro y Navarro mismo lo decía, no solamente estamos hablando de gendarmería
Gendarmería, Prefectura de la Hermana, sino de otros organismos estatales. La policía bonaerense también está en el mismo problema. Se divide en dos el conflicto y yo les abro la pregunta. Por un lado está el problema de abonar en negro sueldos por parte del Estado. Y por el otro, la cadena de mando con respecto a las fuerzas de seguridad. Yo tengo muchos amigos en este momento que están ahí, coincido plenamente con el diputado Navarro, que están rompiendo la cadena de mando y que no lo deben hacer. Que deben canalizar de otra manera esta protesta porque están poniendo en riesgo la seguridad pública. Por el otro lado, el Estado no puede seguir pagando en negro y pretender que un gendarme gane menos que alguien que presta servicio en el servicio penitenciario como detenido, que gana un sueldo básico que supera el sueldo de un gendarme. Con lo cual, creo que ahí va el planteo por dos caminos. Uno es la institucionalidad y la verticalidad de las fuerzas, que hoy está rota y se deben poner en marcha, y por el otro el tema salarial. Solucionada la verticalidad de la fuerza, Navarro, ¿cómo se soluciona el tema salarial? ¿Va a estar la plata? Hay que regularizar la situación salarial porque son trabajadores que deben ganar lo que les corresponde. La situación que venía de estos 20 años, que podemos después analizar los por qué, etcétera, etcétera, pero apuntando a lo que debe ser la solución, hubo una serie de medidas cautelares que determinó que entre los efectivos de menor rango, todos cobraban salarios diferentes, y entre los efectivos de los rangos medios y altos rangos había sueldos de hasta 100.000 pesos, 80.000 pesos, 70.000 pesos, 50.000 pesos, con lo cual esto deja a las claras que hay una actitud de los mandos de Gendarmería y Prefectura bastante que deja mucho que desear, porque no solamente no protegió a los efectivos de rango inferior, sino que solo pensaron en sus ingresos, y por eso creemos que el decreto fue mal implementado. Pero en lo que hace al Estado, la responsabilidad que nos toca a nosotros, debemos obviamente resolver la cuestión salarial de gendarmes y prefectos, así como de todos los trabajadores que están en el Estado. Lo que también hay que decir, que cuando uno viene de un deterioro de 30 a 40 años, cuando habla de la cuestión salarial del emparte y del salario negro, es estos últimos 20, pero el Estado viene perdiendo poder y se lo viene debilitando hace muchas décadas, no siempre se resuelve en 9 o 10 años. Admitimos que se nos pueda cuestionar, es legítimo. Lo concreto, que este decreto buscaba resolver ese tema. Iba al nudo de la cuestión que ahora estamos analizando. Por la mala implementación tenemos esta crisis. Crisis que se resuelve inmediatamente porque el gobierno reconoce lo del decreto y le paga lo que corresponde en términos otra vez. Exacto, en términos de liquidez, de monto, de salario, de lo que cobra de bolsillo a gendarmes y prefectos. Ahora queda resolver esa cuestión que el decreto apuntaba a que todo ese ingreso sea en blanco. Y puede llegar a estar ese dinero, porque es mucho dinero, ¿no? Si se hace caso a lo que la justicia dictamina con respecto a este tema. Pero no es un problema de la justicia lo que dictamina es que se ordene el escalafón. Sí, bueno, pero que retrospectivamente le tienen que abonar. No hay problema de retroactividad. Es que se ordene el escalafón. Y el dinero tiene que estar, obviamente. Ahora, Mónica López, esto empezó en épocas de Cavallo. O sea, fue Cavallo quien inició este proceso de sueldos suplementarios no remunerativos. Sí. El Frente para la Victoria se opone claramente a la década de los 90, pero parece que en esto no. Bueno, pero el mayor evasor es el Estado en este momento. Estamos reconociendo que hay salarios en negro, estamos reconociendo que se le abona a la fuerza de seguridad a nivel nacional en negro. Por lo tanto, tiene que... Además, me parece que las cosas deberían tener responsables. El secretario de Seguridad había anticipado este tipo de Bernie había anticipado este tipo de cosas, nadie lo había escuchado. Sabía que era lo que estaba pasando y lo iba a pasar. Y si se aplicó mal el decreto, lo que deberían hacer es volver a foja cero y empezar a estabilizar, pero como corresponde, no volver nuevamente a abonarles en negro. Me parece que hay que blanquear las situaciones y hay un reclamo fuerte, hay que escuchar a la gente. Ya hubo un reclamo el 13 de septiembre. No se abusen, no tironeen de la cuerda, escuchen lo que dice la gente. Sí, escuchen lo que dice la gente, es importante. Hay una sociedad partida y dividida, es importante empezar a alinear los planetas para que esa sociedad no se acreciente la brecha entre lo que se puede y lo que no se puede, entre lo que es oficialismo y lo que no es oficialismo. Es un reclamo social y hay que respetarlo, y eso también es un reclamo social. La gente está... pendiente de lo que está sucediendo, la ciudadanía está pendiente de lo que pasa y no tiene miedo, pero sí lo que tiene es preocupación.
y el gobierno debería preocuparse a este tipo de cosas para que no suceda. Hablando de preocupaciones... Perdón, ha hecho una serie de referencias válidas que no comparto. La tentación que caen muchas veces los políticos de la oposición es transformarse en comentaristas. Yo la escucho a la diputada y escucho a un analista de la política, puede ser de Perfil, de La Nación, de Clarín, que analiza lo que ocurre. La política no es analizar, la política es resolver. Nosotros fuimos a elecciones hace menos de un año. Si no hubiésemos entendido la realidad, si no entendiéramos lo que pasa en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner no hubiese obtenido el 55% de los votos. Quienes no entendieron que había que trabajar unidos fue la oposición. La segunda fuerza sacó el 16%. Entonces cuando nos hablan de unidad, de escuchar, de convocar, primero que la oposición actúe como oposición, primero que empiece, por lo menos en Venezuela, perdieron también, pero hicieron una elección donde todos los sectores opositores tuvieron un solo candidato. Segundo, obviamente nosotros nos hacemos cargo de las cosas que hacemos mal y las vamos corrigiendo, y de las cosas que no podemos corregir. Pero cuando este decreto se implementa mal, no podemos afirmar, porque sería una irresponsabilidad, porque estamos hablando de fuerzas de seguridad, tenemos que ser muy prudentes y muy responsables, más allá que uno tiene la tentación de comentar lo que dicen algunos periodistas sobre este tema, de quién es el responsable de la mala implementación. Pero el gobierno hizo varias cosas inmediatamente, en horas. Determinó que gendarme y prefectos cobren lo mismo. No fue la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo era el decreto mal implementado. Reemplazó a las autoridades de Gendarmería y Prefectura. Determinó que la liquidación la va a hacer el Ministerio de Economía. Intervino asuntos jurídicos de una de las fuerzas. Puso a disponibilidad algunos efectivos que están actuando absolutamente fuera de la cadena de mando. Y creo que ese debe ser el esfuerzo que tienen que hacer todos los partidos políticos, oficialistas y opositores, entender que en el marco de la seguridad, estos integrantes que hoy están frente al edificio Centinela o en algún otro edificio, o que tienen ganas de ir, nosotros los valoramos, los respetamos y los reconocemos, porque cumplen una importante tarea en la seguridad de cada uno de nosotros. Lo que no se vio, pero debemos reiterar, tienen que irse a su casa. Eso es esencial que lo digamos todos, opositores y oficialistas, porque hace a la esencia de las instituciones. No pueden fuerzas de seguridad deliberar, no pueden manifestar, no pueden hacer asambleas, porque no se condice. ¿Peligra la seguridad de la población? Hasta ahora están cumpliendo sus tareas con menos intensidad, por más que algunos delegados digan que están cumpliendo acabadamente, están cumpliendo pero con menos intensidad. Pero es obvio, hay una situación no resuelta en la fuerza. Por eso me parece que lo primero que hay que plantear para poder resolver este tema es que ellos tienen que volver, hablo desde el punto de vista de la fuerza, a sus lugares de trabajo o a sus lugares de descanso. Al Estado le queda la responsabilidad de resolver lo que estamos hablando acá, las cuestiones no resueltas salariales, que la debemos resolver. No solamente porque se lo merecen los efectivos, sino por la tranquilidad de toda la sociedad. Ahora, Navarro, le pregunto a Mónica López, ¿usted se hace cargo? Le acaban de tirar por la cabeza la cacerola invertida. Dice que las cacerolas son para ustedes, para la oposición, porque no la conducen como en Venezuela. No, bueno, no, pero quien gobierna también tiene un poco de responsabilidad. Nosotros podemos tener nuestra cuota aparte de responsabilidad, pero también el reclamo del 13 de septiembre fue contundente, ¿no? A la reelección, más seguridad, bueno, hablar por lo menos, relatar qué significa la seguridad en un país, la inflación. Había reclamos que tenían que ver, por supuesto, con quien gobierna. ¿Que nosotros tenemos una cuota aparte? Sí, por supuesto que sí, seguramente. Todo el arco político tiene cuota aparte. La gente está cansada del relato del oficialismo y también del relato de la oposición. Por eso digo de que no hay que preocuparse solamente, sino que hay que ocuparse de las cuestiones. Y hay que ocuparse de los problemas salariales de los trabajadores, hay que ocuparse de la inseguridad, hay que ocuparse de la inflación, hay que ocuparse de la economía, hay que ocuparse también de qué vamos a hacer con la Constitución, si la vamos a reformar o la vamos a cuidar y la vamos a valorar y la vamos a respetar. Son muchos temas, metámonos, me parece que es interesante ponerlo sobre la mesa, tema de inflación, economía, pero si les parece les planteo primero el tema de la reelección, ¿no? Porque después de este triunfo de Chávez hay muchos que dijeron que quizás esto envalentonaba, ¿no?, a la presidenta para bueno, hacer esta reforma constitucional y presentarse nuevamente, que de alguna manera bueno, era un guiño positivo para la nueva reelección.
¿Es así? ¿Cómo lo ven? Ya que hizo referencia a Venezuela, primero felicitar al pueblo venezolano porque nos dio una lección de democracia, de civismo, de cómo se puede votar en una sociedad que también tiene un gran debate y que se polarizó en dos fuerzas importantes, a pesar de todo lo que se escribió en Argentina, a pesar de todo lo que se dijo en algunos canales de televisión argentinos y a pesar de lo que se dijo después de la elección, ¿no? Sin embargo, el pueblo venezolano, como todos los pueblos de todo el mundo, son sabios. Podemos equivocarnos, pero los pueblos no nos suicidamos. Votamos respetuosamente y hubo un triunfo muy importante para Venezuela y para América Latina de Hugo Chávez. Segundo, en el caso particular del movimiento Evita, nosotros lo venimos diciendo desde que nos vienen preguntando esto del 24 o 28, no me acuerdo ya el día de elección, a la noche, cuando obtuvimos el 55%, que nosotros creemos que no es momento de reelección, ni para la presidenta ni para nadie, como cuando el compañero Scioli salió apresurado a plantear su candidatura, dijimos exactamente lo mismo, tampoco es hora de candidatura. Con todos los temas que estamos enunciando, la obligación de quienes hacemos política, seamos opositores u oficialistas, es dedicarnos a resolver esas cuestiones. Más quien hemos sido votados para gobernar, porque quien fue votado para ser opositor tiene un rol diferenciado. Quienes fuimos votados para gobernar debemos gobernar. Eso no, en la agenda de ninguna persona que nos está mirando hoy está la reelección de nadie, ni la candidatura de nadie, sino la resolución de los problemas que hay que resolver, de consolidar mucho de lo bueno que hemos hecho, que también hay que señalarlo, y de afrontar las cosas que aún no hemos afrontado. En cuanto a la reforma, llegado su momento? ¿Cómo? ¿Llegado el momento? No, pero son hipótesis, la política no se hace sobre hipótesis, eso lo puede hacer un sociólogo, los analistas, ¿no? Quienes hacemos política nos manejamos sobre la realidad. Nosotros consideramos que para el 2015 falta muchísimo y que cualquier análisis político va a tener que ver con la realidad de Argentina. Así como había analistas en Argentina que decían que Chávez iba a perder, porque no conocen la realidad de Venezuela y no entienden que Venezuela ha achicado la pobreza en forma histórica, con pocos precedentes, salvo la comparación con la Argentina después del 2001. Por eso el pueblo venezolano votó a Chávez, no porque es ignorante como dicen, porque hay asistencialismo, porque hay demagogia, porque hay muchos que dicen ser peronistas y cuestionan a Cristina o a Chávez con los mismos argumentos que siempre la derecha y el gorilismo cuestionó a Evita y a Perón. Es muy gracioso eso. Desde el peronismo compran el mismo discurso que tenían en el 55 la fusiladora cuando derrocó a Perón, o las cosas que decían de Evita. Dicen lo mismo de Cristina, decían lo mismo de Irigoyen, dijeron lo mismo de Ilia y dicen lo mismo de Chávez. La izquierda también dice que Perón era de derecha. Bueno, sí, generalmente cuando los extremos siempre se han tocado. Pero yendo a la cuestión de la reelección, nosotros no estamos a favor de la reelección. Eso no impide que algún compañero piense que la reelección es válida. Bueno, nosotros lo respetamos. Pero en el caso de Chávez, sí. Pero es una realidad de Venezuela, nosotros estamos hablando de Bueno, pero la trae usted también, ¿eh? A compararla con nuestra realidad. Yo dije que Chávez ha hecho una elección en función de los cambios estructurales que hizo en Venezuela respecto a cuestiones esenciales como la pobreza. Está bien. Después, si el pueblo venezolano se da para su funcionamiento político un sistema de reelección, es una realidad que determina el pueblo venezolano, que además ha sido legitimado en no sé cuántas elecciones en los últimos años. En el caso de Argentina, nosotros creemos que lo que hay que consolidar son otras cuestiones. Después, usted me dice, caso de hipótesis, y yo trato de no opinar de hipótesis. Ahora, una pregunta. Yo coincido plenamente en que el pueblo venezolano dio un ejemplo de democracia, que no hay duda sobre el resultado de las elecciones y la transparencia de las elecciones. Yo me solidarizo con Jorge Lanata hoy por lo que le pasó antes de salir de Venezuela. Supongo que ustedes también. O sea, no es bueno que un ciudadano argentino sea retenido de la manera que fue retenido Jorge Lanata, piense como piense, sin que esto opaque la elección. Yo coincido plenamente. Ganó Chávez, ganó bien y muy legítimo. El caso Lanata, ¿cómo lo toca a usted? Yo tengo la información que ha brindado el embajador argentino en Venezuela, el compañero Chepi. Reconoce que estuvo demorado 1 hora y media. También dice que la actitud de Lanata fue provocativa, pasando con una carpeta que sea Servicio de Inteligencia Venezolano. ¿Y le creyeron? Es como si nosotros entráramos a Miami o a Nueva York con una carpeta que dice Central de la CIA. No le borraban absolutamente nada, además sabemos que este material no se lleva en la computadora o en la máquina, la tecnología algo ha evolucionado. No obstante, toda actitud acá en Venezuela, donde sea,
que implique violentar mínimamente cualquier derecho, obviamente que nos solidarizamos. Pero también quiero decir, porque si no sería deshonesto con ustedes, más allá de que quizás no sea políticamente correcto, no le creo mucho a TN y al Grupo Clarín con todas estas cuestiones que plantean, porque basta con ver toda la campaña que hicieron hasta minutos antes de que se diera el resultado, Sí. de que ganaba Caprile, de que había 8 puntos, Patricia Bullrich, Pinedo, después fueron al corte, nunca más aparecieron, y de golpe al otro día, al único periodista, deben haber ido cientos y cientos de periodistas de toda parte del mundo de Venezuela, de Estados Unidos, de Colombia, de España, de Francia. 10.000 acreditados. Al único que le pasa algo es a la nata. Mi absoluta solidaridad, pero con desconfianza. Permítanme dudar. Mónica, le cedemos la palabra a Mónica sobre todos estos temas que planteamos, la posibilidad de la reelección, las repercusiones del triunfo de Chávez. En realidad me parece que la presidenta Cristina es bastante inteligente como para no someter al pueblo argentino en la reforma constitucional. Me da la sensación, como mujer lo digo más que nada, no solamente como política. Y seguramente hay quienes son fanáticos de volver a repetir y a repetir continuamente una imagen y una idea de una Cristina eterna. Obviamente son siempre los mismos los que de alguna manera pretenden quedarse e instalarse en el para siempre. Aunque yo también en algo coincido. Con un sector y con una parte de la sociedad cuando dice no hay que tenerle miedo a la reelección, porque el pueblo no se equivoca, te va a votar si le gusta. Reelección tienen los intendentes, y hay intendentes que hace 20 años que están, otros estuvieron 4 años nada más, otros pudieron reelegir. Parece que no hay que tenerle miedo a la palabra reelección, lo que no nos gustaría es un atropello a la Constitución, que es otra cosa. La gente es sabia, si te tiene que votar, te va a votar, te va a bancar, y si no, obviamente te va a votar en contra. Sucedió en el 2009, el oficialismo perdió, la gente reconoció que se podía cambiar, después las cosas que sucedieron después. Pero me parece que lo que deberíamos hacer es respetar un poco más la Constitución, pero no solamente con el tema reeleccionista, y vuelvo al tema de la inseguridad. Vuelvo al tema que para respetar la Constitución también hay que respetar la voluntad popular, y la voluntad popular es el reclamo social que existe con el tema de seguridad, con el tema de inflación, con el tema económico, con no el abuso de poder, la independencia de los medios de prensa, que también es importante, o de algunos periodistas. Hay un sistema democrático que hay que respetar, y yo quiero seguir diciendo las cosas que tengo ganas de decir y que no me cercenen, como el oficialismo también tiene ganas de decir las cosas que digan, y que no esté prohibido y no nos contesten, por lo menos a la oposición, con fútbol para todos. Son esas cosas eso se llama respeto, y a eso queremos ir en una ciudadanía madura, en la democracia. El respeto. Bueno, este es un espacio que intenta, ¿no?, de alguna manera, Así eso, ¿no?, que Así se es. puedan escuchar todas las voces, como hicimos hoy con las de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a por ustedes, soporte, muy por haber amable. estado hoy aquí. Muchas gracias, y coincidiendo con la diputada, debe haber pocos países en el mundo que se digan las cosas que se dicen acá con absoluta libertad. Le dejo la última esa, por sí o por no, porque no fuimos. ¿Van a conseguir un Capriles? ¿Uno solo para todos ustedes? Usted sabe que no es fácil cuando hay tanto vedetismo en la política. Ahí está, la buena respuesta. Muy bien.